Hola, buenas, vamos a hablar de los jugos naturales, de sus beneficios y propiedades al tomarlos todos los días. Hoy vamos a hacer un jugo que va a ser de sandía, manzana y frambuesa. Esto es muy bueno porque tiene un alto contenido de agua y en fibra. También es muy bueno porque nos va a ayudar a eliminar los minerales y la eliminación de líquidos. Bien, también es muy bueno porque es alto en potasio. Tiene minerales, vitaminas. Bien, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Cogemos en un bol. Vamos a echar la mitad de una sandía, cogemos, le quitamos la cáscara, le quitamos las pepitas, lo cortamos en trocitos, lo metemos dentro del bol. Vamos a echar 12 frambuesas, vamos a echar 2 manzanas, las manzanas cogemos, le quitamos la cáscara, le quitamos el corazón de la manzana, lo cortamos en trocitos y lo metemos dentro del bol. Y ahora vamos a echar 1 litro de agua. Lo que vamos a hacer con todo esto es batirlo. Lo vamos a batir hasta que se quede a nuestro gusto y no tenga grumos. Este jugo lo podemos tomar por la mañana y por la tarde.